Duendes, seres mitológicos, seres elementales, guardianes de la naturaleza, pero que no son para nada seres amigables con los humanos. En algunos casos, se vuelven una pesadilla para aquellos que se encontraron en su camino. En muchas partes del mundo hay duendes, y la mitología mexicana cuenta con varios seres de este tipo, como los aluches, chaneques, socoyoles y más. Y sí, algunos son amigables, pero otros parecen bastante aterradores. Pero, ¿realmente existen estos seres elementales? ¿Tú qué opinas? Yo soy César y esto es Enigma Mitológico. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Los aluches suelen ser muy conocidos en la zona maya y se caracterizan por ser juguetones y traviesos con los humanos, pero pueden llegar a ser una pesadilla cuando se sienten ofendidos. Cuidan mucho su hogar y cuando el ser humano intenta construir en su hábitat, debe pedir permiso o los aluches no dejarán que avance la construcción. Los chaneques habitan en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas y están al cuidado de animales silvestres, selvas y bosques, además de manantiales. Pueden ser traviesos con los humanos, pero también pueden llegar a secuestrar a gente para hacerlos sus sirvientes. Así que no son la figura amigable y cariñosa que imaginamos, pero no tendrían por qué serlo. Si estamos acabando con su hábitat, estamos destruyendo todo lo que ellos protegen y aman. En el estado de Hidalgo, en México, existe un museo, el Museo del Duende, ubicado en Huasca de Ocampo, donde, con mucho respeto, exhiben figurillas de duendes y la gente deja sus ofrendas a cambio de que les concedan un deseo. Hablar de duendes sería un tema que nos llevaría mucho tiempo, así que déjame narrarte estos relatos sobre estas pequeñas criaturitas. En una noche oscura y sin estrellas en Huasca de Ocampo, Hidalgo, mi buen amigo Salvador y yo decidimos aventurarnos en el bosque cercano. Lo hicimos muchas veces antes, pero esa noche fue diferente. Una sensación extraña flotaba en el aire. Salvador siempre fue una persona valiente, pero incluso él parecía inquieto esa noche. Nos adentramos en el bosque, rodeados por la espesura de los árboles que parecían susurrar secretos entre ellos. Una bruma sutil se aferraba al suelo, creando sombras que jugaban con nuestra percepción. A medida que avanzábamos, los sonidos habituales del bosque se volvieron más intensos, como si estuvieran tratando de decirnos algo. Entonces, escuchamos risas distantes, casi imperceptibles. Al principio pensamos que eran simplemente los sonidos de la naturaleza, pero algo en esas risas nos inquietó. De repente, Salvador tropezó con algo en el suelo. Al iluminar el suelo con nuestra linterna, descubrimos una extraña marca en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Decidimos seguir la pista, intrigados y nerviosos. A medida que avanzábamos, las risas se volvieron más audibles, más malévolas. De repente, un resplandor verde destelló entre los árboles, revelando pequeñas criaturas humanoides. Sí, eran duendes. No eran los duendes amigables de los cuentos de hadas. Estos parecían oscuros y maliciosos. Salvador, desafiante, intentó hablar con ellos, pero los duendes solo respondieron con risas burlonas. En un instante nos rodearon, moviéndose con una rapidez sorprendente. Intentamos retroceder, pero algo nos frenaba, las piernas no respondían, como si estuviéramos atrapados en su mundo. De repente, Salvador desapareció ante mis ojos. Grité su nombre desesperadamente, pero el bosque se sumió en un silencio perturbador. Los duendes se desvanecieron en la oscuridad, dejándome solo con la sensación de que algo más oscuro se cernía en las sombras. Nunca pudimos encontrar a Salvador. La búsqueda fue en vano y las autoridades no podían explicar su misteriosa desaparición. Los lugareños, sin embargo, murmuraban entre ellos sobre los duendes del bosque, criaturas que secuestraban a aquellos que osaban entrar en su territorio. La desaparición de Salvador se convirtió en un misterio sin resolver, una historia que los lugareños cuentan en voz baja, temerosos de adentrarse demasiado en el bosque. El terror persiste y yo,
pues sigo atormentado por esa noche, preguntándome si los duendes acechan en las sombras, esperando a su próxima presa. ¿Qué les pareció? Déjenos sus comentarios. Ahora vamos al estado de Puebla, en México. Puebla es un lugar lleno de historias, leyendas y tradiciones, transmitidas a través de los siglos, pero una historia es particularmente aterradora y fascinante al mismo tiempo. La leyenda del puente de los duendes. Arraigada en la ciudad de Tehuacán, esta historia es más que un simple cuento antiguo. Es un testimonio de la gran tradición oral de Puebla, que ha resonado a través de generaciones. En Tehuacán hay una construcción de piedra que, a primera vista, fue diseñada para satisfacer una necesidad básica, obviamente permitir que los residentes cruzaran el río sin mojarse, pero la arquitectura colonial del puente esconde un oscuro secreto. Se dice que está habitado por traviesos duendes que, lejos de ser criaturas traviesas, están empeñados en engañar. Estas misteriosas criaturas atraen a las víctimas, sin importar edad o sexo, y las arrastran debajo de las estructuras. Lo más aterrador de esta historia es que, una vez que la gente es secuestrada por los duendes, nunca regresa. De hecho, solo se conoce el caso de un hombre que logró escapar del control de estas criaturas. La historia trata de un hombre conocido por sus frecuentes fiestas y su predilección por el alcohol. Una noche, tras una juerga con amigos, regresó a casa bajo el influjo de algunas copas. El frío invernal lo golpeó y en su embriaguez decidió buscar leña cerca del puente de los duendes para encender una fogata. Era tarde, el silencio de la noche solamente era interrumpido por el susurro del viento y el lejano murmullo del río. A medida que se acercaba al puente, una serie de eventos extraños comenzaron a suceder. Primero, el cacareo inusual de una gallina. Bueno, ¿qué hacía una gallina? Y en el frío a esa hora. Luego, la sensación abrumadora de que el mismo puente estaba a punto de derrumbarse. Antes de que pudiera reaccionar, la gallina tuvo un cambio sorprendente de gallina a duende, el cual lo arrastró hacia el oscuro abismo debajo del puente. Aterrorizado, el hombre recurrió a sus oraciones, logrando que el duende retrocediera. El hombre cayó desmayado y cuando al fin logró recuperar la conciencia, su primer pensamiento fue que había sido una pesadilla, una alucinación inducida por el alcohol, pero las plumas blancas bañadas en sangre que cubrían su ropa le decían una historia distinta. Y como esta leyenda en Puebla, hay muchas más que veremos en algún otro video dedicado a este estado mexicano. Interesante, ¿verdad? Pero también en el sur de nuestro país encontramos el siguiente relato por parte de un trabajador de la construcción. Mi nombre es Javier y quiero compartir la historia más increíble que me ha sucedido mientras trabajaba en la construcción en un resort en la Riviera Maya. Desde el principio, la obra estuvo marcada por extraños eventos. Oíamos pequeñas risas y pisaditas diminutas en la oscuridad, pero nunca hubo nadie a la vista. Los trabajadores comenzaron a hablar de duendes, aluches, criaturas místicas que, según la leyenda maya, habitan en la selva y protegen la naturaleza. Cada vez que intentábamos avanzar en la construcción, algo inesperado sucedía. Maquinaria que se apagaba sin razón aparente, herramientas que desaparecían misteriosamente. Todo estaba saliendo mal y la construcción no avanzaba. Los aluches, según decían, estaban decididos a detener nuestra obra. Una noche, mientras intentábamos resolver los problemas constantes, vimos sombras pequeñas moviéndose entre los árboles. ¿Qué era? ¿Eran los aluches? Eran unas pequeñas criaturitas con ojos brillantes que nos observaban con atención. Pedimos de favor que nos dejaran trabajar, obviamente con un lenguaje más coloquial. Pero solo obtuvimos risitas burlonas y el eco de sus risas se desvanecía en el viento. La verdad fue algo un poco aterrador. Desesperados,
decidimos buscar la ayuda de un chamán local. Nos advirtió que los aluches estaban enfadados por la invasión de su hogar, la selva maya. La única solución era hacer ofrendas para apaciguarlos. Con respeto y temor, colocamos ofrendas de frutas y hierbas cerca del lugar de la construcción. También algunos dulces que el chamán nos dijo que les gustaban. El chamán realizó una ceremonia y la atmósfera cambió de inmediato. Los sonidos misteriosos cesaron y los aluches parecían aceptar nuestras ofrendas. Poco a poco, permitieron que reanudáramos la construcción. A partir de ese momento, aprendí a vivir en armonía con los aluches. Siempre que podía, les llevaba algo a la ofrenda, un dulce, un juguete, pero principalmente los dulces. También evitamos destruir de más para no provocarlos. Respetábamos la selva que habitaban. Los aluches, en su sabiduría ancestral, nos recordaron la importancia de cuidar y preservar la naturaleza. Esta experiencia me marcó profundamente. Ahora, cuando paseo por la Riviera Maya, siempre estoy atento a las risitas suaves entre los árboles, recordándome que la selva maya tiene guardianes místicos que exigen respeto y cuidado. Duendes, en todas sus variantes, tienen algo en común: cuidar la naturaleza. Son seres mitológicos que nos han maravillado por miles de años y que están estrechamente ligados a los seres humanos. ¿Tú qué opinas? ¿Son malos o solo cuidan su hogar de la destrucción que los seres humanos estamos provocando? Este video se lo quiero dedicar a mi hija Maya y a mi sobrino Emilio, que fue quien me dio la idea para realizar este video. Gracias por ver este video. Esto es Enigma Mitológico. Hasta la próxima.